He escrito para la tarde de hoy, compañeras y compañeros, una intervención que lleva el siguiente título: La rebelión ciudadana contra la gran corrupción, la rebelión del pueblo colombiano contra la corrupción. Queridas compañeras y queridos compañeros, siempre es motivo de profunda emoción y alegría regresar a esta tierra. Valledupar y Cesar no son solo un territorio del Caribe colombiano, son una geografía marcada por las luchas sociales, por el dolor y también por la esperanza de sus pueblos y comunidades. Ayer, apenas llegando, participé en una ceremonia de protección espiritual junto a las autoridades ancestrales de los pueblos Cancuamo y Huigua. Escuché sus palabras sabias y serenas sobre la urgencia de proteger la madre tierra, de la cual no somos dueños, sino que somos parte. Recordamos juntos con los cancuamos y los huigua las luchas libradas en las que participé también para detener a los responsables del genocidio que se ha ido pretendiendo realizar para arrebatarles su territorio sagrado, la Sierra Nevada de Santa Marta. Defender la vida de los pueblos indígenas ha sido y sigue siendo una defensa de la vida de toda nuestra nación. Pero el genocidio contra los pueblos indígenas, no ha sido el único crimen cometido en estas tierras, lamentablemente. Ayer también tuve la oportunidad de saludar a mi colega y querida amiga Imelda Daza, que espero esté escuchándonos, una de las muy pocas sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica. Su sola presencia, su exilio de años, es un testimonio vivo de la barbarie que se quiso imponer y de la resistencia que no pudieron extinguir. La Unión Patriótica sigue viva, más que nunca, y hace parte del gran pacto histórico. Imelda me recordaba en la conversación de ayer. Él aquí. Imelda me recordaba en la conversación de ayer que buena parte de esta ciudad ha sido construida por luchadoras y luchadores sociales. Hoy más de 30.000 habitantes de Valledupar viven bajo la amenaza del desalojo por ocupar supuestas tierras ajenas. Son en su gran mayoría víctimas del desplazamiento forzado, expulsadas por la violencia de los Santanderes y de distintos rincones del Caribe. Es una injusticia histórica que no podemos seguir tolerando ni normalizando y para la cual reclamamos solución efectiva para los desplazados de la violencia. Aquí, en este departamento, el paramilitarismo intentó arrasar con todo el tejido social. Buscó destruir las organizaciones populares y durante más de 2 décadas capturó y cooptó a la Universidad Popular del Cesar. Por eso esta universidad, sus docentes, trabajadoras y trabajadores, estudiantes,
han sido reconocidas como víctimas de crímenes de lesa humanidad en este departamento, aunque aún esperan la reparación real, integral y efectiva. Debemos hacer efectiva la reparación de todas las víctimas de la violencia en Colombia. Como ha ocurrido en muchas regiones del país, los pueblos indígenas, los sectores populares, urbanos y rurales, sus movimientos sociales han padecido la violencia económica y padecen la persecución política en varias regiones de Colombia. Se busca imponerles a toda costa el modelo neoliberal, pero aquí, como en tantos otros lugares del país, no lograron quebrar la voluntad del pueblo colombiano, porque este territorio también es ejemplo de resistencia, organización y lucha por el cambio social. Así lo demuestran los avances del pacto histórico, el respaldo popular al gobierno del cambio y la creciente favorabilidad de nuestro presidente Gustavo Petro, a quien saludo desde esta tribuna. Valledupar y Cesar. ¡Viva Petro! Valledupar y Cesar muestran las razones por las cuales este año vamos a triunfar, compañeras y compañeros. El 8 de marzo elegiremos una poderosa bancada parlamentaria con congresistas como nuestra amiga Alexandra Pineda y todos los que hemos escuchado aquí. Y yo seré elegido candidato de un gran frente democrático y luego su presidente de la República en primera vuelta. Gracias. Se vive, se siente. Se vive, se siente. Se vive, se siente. Vengo hoy aquí a esta plaza a hacerles una invitación. Quiero invitarlos e invitarlas a la gran rebelión del pueblo colombiano contra la gran corrupción. Desde el inicio de mi campaña he sido muy claro: uno de los ejes centrales del segundo gobierno progresista, que deberá profundizar los cambios sociales, será enfrentar de manera decidida, sólida y estructural la corrupción que carcome al Estado colombiano y socava la confianza de la ciudadanía en la democracia. No se trata de un asunto menor. Hablo de un tremendo entramado profundamente arraigado, donde se articulan la codicia de los políticos, la gran corrupción y la resistencia a los cambios y reformas sociales. Ese es el nudo que debemos desatar, compañeras y compañeros, para avanzar en la transformación de la sociedad colombiana, derrotar la corrupción, y lo haremos juntos. Quiero decirlo con la experiencia y la autoridad moral que me da el haberme enfrentado a través del control político a las mafias y a la corrupción. Hoy el Congreso de la República, quizás como ninguna otra institución en el país, encarna para vergüenza de la nación y del Estado de Derecho lo peor de esa fórmula perversa que empobrece a millones de personas mientras enriquece a un puñado de políticos
y sus intermediarios poderosos en Colombia. Lo afirmo después de 15 años de debatir en el Congreso contra estos vicios. A lo largo del tiempo, el Congreso de la República se ha ido convirtiendo en escenario de prácticas que deshonran la función pública, corrupción sistemática, extorsión legislativa, prevaricato, enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses, penetración de redes mafiosas y criminales que capturan decisiones legales y normativas del Estado colombiano. Año tras año vemos el mismo espectáculo, compañeras y compañeros. Los que ayer eran congresistas que pronunciaban discursos altisonantes sobre la moralidad pública y buenas costumbres, terminan compareciendo ante la justicia desenmascarados como jefes de estructuras criminales y yendo a la cárcel. Esa contradicción no es una excepción, sino es demostrativa del síntoma de un sistema político profundamente enfermo. Y quizá lo más grave de todo eso es cuando se señala la responsabilidad, cuando se nombra a los responsables y se cuestionan esos poderes, como lo hemos hecho junto al hoy presidente de la República, Gustavo Petro, cuando fue congresista. La respuesta no es la rendición de cuentas, sino la persecución política y judicial contra quien se atreve a denunciar. Nuestra lucha es contra un régimen de corrupción que se resiste a morir, porque sabe que de su caída depende la democracia real en Colombia, en la que el Congreso sea por fin la casa del pueblo y no una guarida de acción e intereses criminales. El neoliberalismo convirtió la política en un lucrativo negocio que comienza por los grandes salarios de los funcionarios de alto gobierno y del Estado. Continúa con el despilfarro y la opulencia en el gasto público y concluye con operaciones de saqueo multimillonario al Estado, a los impuestos, a la contratación y a los recursos públicos. El Congreso se ha convertido en un fortín de esa concepción. Las y los congresistas, por lo menos algunos numerosos de ellos, mientras protestan airadamente por la reducción de sus ingresos, no tienen ningún escrúpulo en condenar con furia el aumento del salario mínimo de los trabajadores y las trabajadoras del país, que gracias a nuestro gobierno, por primera vez es salario vital, que ha aumentado un 23%. La austeridad que ellos pregonan ha sido para el pueblo y nunca para ellos. Son quienes hacen hace apenas unos meses intentaron hundir la reforma laboral y ya hoy han buscado acabar con la reforma pensional. Es el caso, por ejemplo, de sectores liderados por el uribismo y por figuras como la senadora Paloma Valencia, una de las candidaturas presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, quien quiere tumbar la reforma pensional. No lo vamos a permitir.
Cuando se trata de garantizar derechos, dicen que no hay recursos. Cuando se trata de recortar privilegios de ellas y ellos, gritan persecución. Son los mismos congresistas que se declaran impedidos cuando se debaten leyes sobre las tierras baldías, porque esas tierras que pertenecen a la nación han terminado en sus manos y en manos de sus familias, hay que decirlo claramente, y a todos nos viene un apellido aquí en esta plaza a la memoria. Ellas y ellos se oponen a la jurisdicción agraria y a profundizar la reforma rural integral y convertirla en una revolución agraria. Son los mismos que desprecian las reformas sociales, que atacan los diálogos de paz y que hacen todo lo posible para bloquear la acción de la justicia, como ocurrió en su momento con uno de esos senadores que hoy vuelve a aspirar al poder y se llama Álvaro Uribe Vélez. A estos sectores les resulta natural que el pueblo se apriete el cinturón. Para ellos es natural que el pueblo se apriete el cinturón, que las mayorías vivan en la pobreza y la vulnerabilidad, mientras una élite política sigue acumulando privilegios, salarios exorbitantes e impunidad. Llegó el momento de sacarlas y sacarlos del Congreso. Ni un voto para la corrupción. Durante mi campaña electoral he definido los principios éticos que rigen mi ejercicio político. La honestidad como práctica social, como ejemplo y necesidad indispensable para la superación de la corrupción. La verdad como guía para la preservación y la honra de nuestra memoria como pueblo. Nuestro lema central de campaña es el poder de la verdad. La austeridad republicana, que significa que ante la crisis quienes deben apretarse el cinturón son los gobiernos y los políticos, no el pueblo. Desde esos principios, compañeras y compañeros, en octubre del año pasado en Cali, propuse avanzar en la construcción de un sistema nacional contra la corrupción, que tenga elementos de prevención, investigación, juzgamiento, fondo de reparación para las víctimas de la corrupción, presencia efectiva en los territorios y lo más importante, que es a lo que vengo a hablar aquí hoy, la rebelión de la ciudadanía contra la gran corrupción. ¿Qué significa, compañeras y compañeros, esta rebelión ciudadana contra la corrupción? Una rebelión ciudadana contra la gran corrupción no es un estallido de rabia ni un acto de venganza. Es una rebelión pacífica pero firme, democrática porque educa a ser insumo frente a la injusticia. Debemos atacar con fuerza la mentalidad propia del régimen de saqueo que se ha consolidado en la sociedad colombiana. La gran corrupción no es solo el robo de recursos públicos, es la normalización del abuso, es el cinismo convertido en sistema, es la idea repetida hasta el cansancio de que nada puede cambiar y de que la política es por naturaleza sucia e inmoral. La rebelión ciudadana comienza
en una cuestión de cultura, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, desde temprano, se debe formar a la niñez y a la juventud para desarrollar el pensamiento crítico contra la corrupción. Una rebelión ciudadana nace cuando la gente comprende que la corrupción es un problema social que debe ser erradicado con la acción política colectiva. Y para ello es necesario educar a las nuevas generaciones, a la juventud en primer lugar, en la diferencia entre la política como servicio público o la política como negocio para el lucro personal. La rebelión ciudadana contra la gran corrupción empieza cuando entendemos que ese régimen de rapacidad para robar recursos de los impuestos y de la ciudadanía es el peor efecto que trajo el neoliberalismo al privatizar lo público, convertir en mercancía la función pública y en general convertir a la política en un negocio y en un tráfico de intereses. La rebelión ciudadana como cultura empieza en la conciencia, empieza cuando la sociedad deja de admirar al corrupto como exitoso y triunfante y comienza a señalarlo como lo que es en realidad, un traidor del pueblo colombiano. La rebelión ciudadana contra la gran corrupción implica no reelegir a los corruptos y ejercer el voto consciente e informadamente en las elecciones. Rebelarse contra la gran corrupción, es decir, basta la impunidad de los poderosos, es negarles el derecho a seguir gobernando sin rendir cuentas, es disputar el sentido mismo del poder. El poder no debe ser para enriquecerse, el poder debe ser para servir al pueblo colombiano. Se trata de que cada persona cuando vote se informe sobre los antecedentes penales, disciplinarios, financieros de las candidatas y los candidatos. La rebelión ciudadana, por último, consiste en la movilización de la sociedad y sus organizaciones mediante la generalización de herramientas de control político, como las auditorías ciudadanas, el ejercicio de la vigilancia a los escrutinios y los resultados electorales. Necesitamos miles de testigos electorales el día de las elecciones que vigilen los resultados y los votos que serán depositados por el pacto histórico. Por último, la rebelión ciudadana es la recuperación de la política como herramienta de transformación y no como negocio. La historia demuestra que los regímenes corruptos caen cuando la ciudadanía despierta, se organiza y decide obedecer y a rebelarse contra la injusticia. Esta rebelión que necesitamos hoy en Colombia, la rebelión de la dignidad contra el saqueo, la rebelión de la ética contra el cinismo, la encabezaremos desde el segundo gobierno progresista que elegiremos este año. Compañeras y compañeros, para avanzar en esta lucha por la honestidad y la verdad, les hago la invitación a redoblar nuestros esfuerzos en estos meses decisivos para defender nuestros derechos políticos y lograr nuestro triunfo electoral. Ya los grandes medios de comunicación
han comenzado una campaña para privarme del derecho a participar en la consulta del próximo 8 de marzo. Este sería un acto de violación de los derechos políticos de millones de personas que participamos en la consulta del 26 de octubre pasado. Llamo a nuestros comités electorales, a todo el pacto histórico, a todas las personas activistas, a que estén alertas si se quiere violar nuestros derechos políticos y que si se impide nuestra participación, nos movilicemos pacíficamente, pero de manera resuelta, porque no pueden impedirnos que se vote el día 8 de marzo. E igualmente, las invito y los invito a que no nos dejemos arrebatar los puestos electorales de las zonas rurales del país. Ya comenzamos a escuchar que el orden público hace difícil o imposible la realización de elecciones en los municipios en los que el pacto histórico tiene su mayor votación. No debemos permitir que se trasladen los puestos de votación ni el 8 de marzo ni el 31 de mayo, cuando es la primera vuelta electoral. Les hago la invitación a que vayamos casa por casa, calle por calle, plaza por plaza, vereda por vereda, resguardo por resguardo, y que distribuyamos, en el caso de Valledupar, 600,000 ejemplares de nuestro periódico y publicidad, explicándole a la ciudadanía por qué debe votar por nuestras candidatas y candidatos y por mí para ser presidente de la República. El 8 de marzo debemos votar 3 veces pacto. Primero, por nuestras candidatas y candidatos a la Cámara de Representantes. Segundo, por nuestras candidatas y candidatos al Senado de la República, y que voten por mí en la consulta del Gran Frente Democrático, para que mi marcha hacia el Palacio de Nariño culmine el próximo 7 de agosto, cuando en la puerta de ese palacio me encuentre con nuestro presidente Gustavo Petro para darnos un abrazo. Que viva la lucha y el pueblo de Valledupar y Cesar. Que viva el pacto histórico, el gobierno del cambio y el presidente Gustavo Petro. Que viva Colombia, patria libre, digna y soberana. Se vive, se siente. Se vive, se siente. Presidente. Se vive, se siente. La foto. De igual manera, a todas las delegaciones de los municipios del Cesar, de La Guajira, del Magdalena, a los 25 corregimientos, a los diferentes barrios de Valledupar, sus comunas, y estamos pendientes para el día 8. Pacto histórico, el departamento de Cesar te espera. Pacto, pacto, el pacto que el mejor partido que existe hace rato, con esta lista cerrada a la Cámara que apoya a las mujeres y al medio ambiente también. Vamos a vencer, la lucha sigue porque vamos a ganar, y así el Cesar pronto tiene que cambiar. Este gobierno de cambio seguirá con igualdad para los demás. Ay, ay, ay.
llega la lista cerrada a la Cámara de Representantes por el departamento del Cesar y es del pacto. ¡Sí, señor! Pacto histórico con Petro y Cepeda el mejor de los candidatos, el gobierno de la gente que potencia de la vida, que ayuda a los campesinos, ya lo ven, con buena fe, lista encerrada a la Cámara va, y es del pacto y vamos a triunfar, y por ellos es que vamos a luchar, vamos a votar para ganar. ¡Ay, ay, ay! Ya lo sabes, este 8 de marzo vota a la Cámara de Representantes por el departamento de Cesar, lista cerrada, el pacto histórico. Esta es la lista de nuestro presidente Gustavo Petro. ¡Ay! Muchas gracias.